Bienvenidos a este taller titulado Crea un plan de proyecto con Google Sheets, organizado por Grow with Google. Grow with Google permite desarrollar habilidades, negocios y carreras profesionales mediante herramientas y capacitaciones gratuitas sobre habilidades. Para empezar, me presento. Soy Alejandra Jiménez. Estoy feliz de que me acompañen hoy. Ahora vamos a comenzar. Primero, dedicamos unos minutos a conversar sobre lo que hacen los administradores de proyecto y sobre los tipos de proyectos en los que a ustedes podría interesarles trabajar. Nos concentramos en algunas de las maneras que utilizan los administradores de proyectos para planificar su trabajo. Luego, analizaremos cómo podemos lograr que un proyecto avance de manera fluida. Si hacemos un seguimiento en una hoja de cálculo. Les mostraré algunas herramientas que pueden usar para administrar varias tareas, plazos y colaboradores. Dedicamos la mayor parte del tiempo a aprender a planificar las partes de un proyecto y hacer un seguimiento en una hoja de cálculo, ya que eso pasó representa la parte más importante de la administración de proyectos. Aproximadamente a la mitad de la sección de hoy haremos referencia a cómo se puede compartir el avance de un proyecto. Al fin, les comentaré sobre otros recursos que pueden usar para administrar proyectos y les mostraré algunas otras herramientas digitales para diseñar proyectos y lograr que avancen. Ahora hablemos sobre la administración de proyectos. Tal vez vieron ofertas de empleo de administrador de proyectos o dependen de alguien que ocupa el puesto de administrador de proyectos o administrador de programas. La administración de proyectos es el modo en que una persona organiza los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto. En general, la administración de proyectos tiene estas responsabilidades: identificar el trabajo, planificarlo, darlo a conocer al equipo y a los interesados, lograr que las tareas siguen su curso, concluir los proyectos a tiempo, respetar el presupuesto establecido. Sin embargo, no es necesario ser un administrador de proyectos profesional para cumplir estos pasos. Cualquiera puede aplicar este proceso para que los proyectos sigan su curso. Desde una fiesta de cumpleaños hasta una venta de garaje, desde un evento comunitario para recaudar fondos hasta una conferencia de negocios. También podrían administrar otros tipos de proyectos, por ejemplo, lo siguiente: planes de salud o de actividad física, cuidado de niños, lanzamiento de productos, búsqueda de trabajo, investigación, planificación de eventos. Es posible que ya hayan administrado estos tipos de proyectos con o sin herramientas digitales. Existen inúmeros enfoques a la administración de proyectos. Es todo en un área. Sin embargo, en este taller desglosaremos el proceso de administración de un proyecto en 3 pasos generales: planificar el proyecto, hacer un seguimiento, compartir los resultados. Hoy les mostraré varias herramientas digitales que pueden ayudarles en este proceso, incluido una propuesta de proyecto y una presentación que pueden usar para compartir los resultados. A la mitad del taller les mostraré varios procesos en una hoja de cálculo, además de cómo diseñar un controlador de seguimiento y personalizarlo para que se adecue sus necesidades. Hablemos sobre varias funciones específicas que podrían usar en una hoja de cálculo para mantener el proyecto en curso y actualizar y dentro del propuesto.
No se preocupen si no entienden todo. Tendremos tiempo al final para que puedan pedir ayuda. Primero, hablemos sobre cómo planificar un proyecto. Un buen administrador de proyectos comienza con las metas o el objetivo del proyecto. Independientemente del tipo de proyecto en el que se están trabajando, pueden lograr que avancen sin contratiempos, sin tener una idea de cómo será el proyecto ideal cuando este concluye. Esta es una descripción general de lo que es un proyecto y de cuál deberían ser los resultados. Entonces, el primer paso para incluir un proyecto nuevo es preguntarles lo siguiente: ¿qué queremos hacer? Probablemente tienen todo tipo de pensamientos sobre por qué quieren hacer un proyecto y qué esperan lograr. Para organizar todos esos pensamientos e ideas sobre el proyecto, pueden crear una propuesta. Una propuesta de proyectos es un documento único que se puede usar para definir la visión, las metas y las motivaciones del proyecto. En la imagen de la derecha vemos una propuesta de proyecto a modo de ejemplo para un restaurante de comida orgánica llamado Batch. Las propuestas de proyectos sirven para recordarnos lo que debemos hacer y, con la misma importancia, por qué queremos hacerlo. En la imagen de la derecha vemos una página de Google Docs con una pantalla de plan de proyectos completas. Pueden usar un documento como esta para compartir que ustedes y sus colaboradores están en la misma sintonía. Pueden reenviarlo a un compañero, por ejemplo, o un posible inversor. Pueden redactarlo en un formato que le guste o usar una pantalla para diseñar y coordinar las metas, los hitos, los plazos y los colaboradores de proyectos. En unos minutos les mostraré cómo buscar pantallas de planificación de proyectos en Google Docs. Echemos un vistazo a algunas propuestas de proyecto. Para comenzar, debemos iniciar sección en la cuenta de Google. Iniciar sección es como abrir una puerta de casa. Es un proceso que garantiza que solo ustedes pueden acceder a sus cuentas de Google. En la imagen de este diapositivo vemos los pasos para hacerlo. Abren una pestaña nueva en la venta de navegador y visitan google.com. Si no inician sección, hagan clic en iniciar sección. Les debo unos segundos si quieren hacer eso. Y luego escriben su nombre de usuario. Y luego la contraseña. Si aún no tienen una cuenta de Google, pueden crear de forma gratuita. Si no tienen una cuenta de Google, hagan clic en iniciar sección. Luego hagan clic en crear cuenta. Y sigan todas las indicaciones para crear la cuenta. En esta diapositiva vemos a un usuario que hace clic en iniciar sección y en crear cuenta. Así se accede a Google Drive después de iniciar sección en la cuenta de Google. En este diapositivo vemos los pasos para acceder a Drive. Primero abrimos el icono de menú de las aplicaciones de Google. En este menú verán una lista de aplicaciones de Google. Desplázanse hacia abajo hasta que encuentren Google Drive y hagan clic.
Es posible que el icono de Google Drive no se vea exactamente igual que esta, así que sigan desplazándose hasta que se lo vean. Hagan clic para abrir Google Drive. En esta imagen de la diapositiva vemos un ejemplo de Google Drive que tienen 3 documentos almacenados. Si nunca creo nada con la aplicación de Google, es posible que esto esté vacío. Si ya crean proyectos, se almacenarán aquí. Pueden usar Google Drive para crear archivos de planificación de proyectos nuevos o trabajar en los que ya crearon. Usaremos Drive varias veces en este taller para crear proyectos nuevos. Google Docs ofrece pantallas con las que podrían empezar a planificar un proyecto. En la imagen de la derecha vemos a un usuario que creó un proyecto nuevo, parte de una pantalla en Google Docs. Una pantalla es un documento de muestra u otro proyecto que ya tiene en formato aplicado. Nos permite ahorrar tiempo y que los documentos tengan una apariencia más profesional. Google Docs tiene una galería de pantallas completas que incluyen varias propuestas de proyecto. Si lo desean, pueden mirar estas pantallas por su cuenta. En esta imagen verán cómo abrir una pantalla de propuesta de proyecto. Seleccionen Nuevo. En el menú Nuevo seleccionamos Google Docs y desde una pantalla. Luego nos desplazamos hacia las pantallas de trabajo y hacemos clic en una de las propuestas de proyecto. Hoy no redactamos en un plan de proyecto, pero pueden echar un vistazo para que sepan dónde están estas pantallas por si quieren hacer una más tarde. En esta imágenes de este diapositivo vemos las 4 selecciones de una pantalla de propuesta de proyecto de Google Docs a modo de ejemplo. Descripción general, metas, especificaciones y hitos. Estas pantallas incluyen todos los títulos que nos guían por el proceso de planificación de un nuevo proyecto de principio a fin. La propuesta de proyectos incluye varias categorías que nos permiten administrar el proceso más fácilmente y asegurarnos de incluir toda la información necesaria. Echamos un vistazo a los componentes principales de un plan de proyecto. Para casi cualquier proyecto, lo primero es redactar una descripción general. En esta sección debemos definir qué queremos hacer. Debe ser lo más específico posible y explicar con claridad el propósito del proyecto. Después de colocar el nombre al proyecto y de redactar una descripción general de lo que queremos hacer, podemos preguntar cuáles son las metas. En lugar de pensar en una tarea enorme como planificar una boda o diseñar un producto nuevo, podemos usar las metas para desglosar el proyecto y recordar por qué queremos llevar al cabo. Por ejemplo, si están por abrir un nuevo restaurante, una de las metas puede ser que más personas podían acceder a comida gourmet, o tal vez quieren ofrecer un lugar de reunión para familiares y amigos. Si desean abrir su propia peliculería, una meta podría ser ayudar a las personas a confiar más en sí misma o crear una nueva tendencia en cortes de cabello. Si van a grabar un álbum, una meta podría ser compartir un nuevo tipo de canción que no hayan hecho antes. Otra podría ser colaborar con un artista al que admira. Estas metas no
no son lo mismo que las tareas. Por ejemplo, una meta de proyecto no es enviar un correo electrónico al propietario del local donde tienen la peliculería. Perdón, esa palabra siempre me da. Llegaremos a las tareas en breve cuando comenzamos a pensar cómo hacer un seguimiento a un proyecto a largo plazo. Por ahora, piensan las metas como parte de la motivación para llevar adelante el proyecto. Luego, agreguen especificaciones para explicar los parámetros del proyecto. Por ejemplo, ¿cuántas personas participen o dónde se desarrolla? Cuando tengan en mente las metas, pueden comenzar a planificar los hitos. Un hito es un acontecimiento importante que marca el avance hacia una meta general. Los hitos son excelentes para que los proyectos sigan su curso. Pueden definir hitos para evaluar el avance, compartir los resultados con otras personas y determinar si deben hacer algún cambio a medida que llevan a cabo el proyecto. Por ejemplo, si están por abrir una peliculería y una meta es ayudar a las personas que se sienten más seguras, un hito podría ser encontrar un espacio que sea colida. Un hito posterior podría ser recibir una nota de agradecimiento de parte de un cliente. Si están por grabar su propio álbum y una de las metas es colaborar con otra artista al que admiran, un hito podría ser compartir una canción y grabar con esa persona. Cada propuesta de proyecto de la galería de plantillas incluiría estas categorías principales, pero estas pueden estar dispuestas de distintas maneras. En las imágenes de la diapositiva vemos 3 plantillas de propuestas de proyecto. Las secciones son idénticas, pero cada plantilla tiene colores y fuentes diferentes. Cada plantilla tiene su diseño particular y se puede personalizar con títulos nuevos y información adicionales. No es necesario usar una plantilla como esta, pero estructurar el plan con categorías similares ayudarla a mantener el curso y compartir su visión. Tampoco es necesario escoger ahora mismo una propuesta de proyecto. Simplemente queremos que tengan una idea de cómo pueden ayudarlos este documento a organizar los pensamientos relacionados con un proyecto. Si desean contar con la ayuda de alguien más, deben redactar un estatuto o un plan como este. Los interesados y los inversores quieren ver que ustedes tienen una idea clara del alcance del proyecto, de sus objetivos y de las medidas de éxito. Planificar un proyecto es la primera parte de su éxito. Un plan de proyecto ayuda a completar los temas generales y identificar las metas finales. Tal vez compartan este plan con el equipo o con los interesados o inversores. Ahora, nos concentramos en la segunda fase de la administración de proyectos, hacer un seguimiento del avance. ¿Qué tareas se deben realizar? ¿Antes de qué fecha? ¿Quién es responsable? Para hacer un seguimiento de todo esto, la mayoría de los administradores de proyectos usan
un controlado. En este diapositivo vemos un controlado de seguimiento completo hecho en una hoja de cálculo. El objetivo principal de un controlador de seguimiento es pasar del panorama general de un proyecto a las tareas, las que requisitos reales necesarios para concluir el proyecto. Dame un segundo, voy a tomar agua. Tal vez ya hayan definido las metas en la propuesta para estabilizar el resultado del proyecto. Desglosará las metas en tareas accesibles puede ayudar a trabajar para los logros. Por ejemplo, si quieren abrir un restaurante en el que la comida gourmet sea accesible para más gente, una de las tareas sería diseñar el menú. Otra podría ser buscar proveedores con precios accesibles que les permite mantener bajos los costos. Con un controlado de seguimiento podrían encarar estas cuestiones mientras consideran el panorama general del lugar donde quieren llegar. Pueden usarlo a fin de buscar información relevante para cada tarea y medir el avance. En la mayor parte de los proyectos hay muchísimas tareas a las que les debe hacer un seguimiento. Podrían configurar una hoja de cálculo de distintas maneras de un proyecto al otro, pero la mayoría de los proyectos tienen algunos elementos básicos a los que posiblemente querían hacer un seguimiento. Por ejemplo, los siguientes: tareas, responsabilidades de esas tareas, plazos. Tal como vimos en el plan de proyecto, hay muchísimos ojos de cálculo que nos permite hacer un seguimiento de los detalles del proyecto. En este diapositivo vemos la galería de pantallas de la hoja de cálculo que ofrece Google Sheets. Con el controlado de seguimiento del proyecto, comenzamos con una pantalla del documento. También hay muchísimas pantallas de hojas de cálculo para la administración de proyectos. Para ver las pantallas de administración de proyecto disponibles, vayan a la galería de pantallas de Google Sheets. En esta imagen de este diapositivo vemos los pasos para abrir una nueva pantalla desde Drive. Creen una nueva hoja de cálculo de Google y escogen una pantalla nueva. Para ello, seleccionan Nuevo, hagan clic en Google Sheets y luego desde una pantalla, desplacen hacia abajo hasta que vean las pantallas de administración de proyectos. Les mostraré algunas de estas pantallas y sus posibles usos. No se preocupen por comenzar una hoja ahora mismo. Siempre podrían hacerlo después. Se guardan automáticamente en Google Drive y podrían editarla en cualquier momento. Veamos algunos ejemplos de pantallas. En la imagen del diapositivo vemos una pantalla de programa de marketing para un evento. Podrían usar esta hoja de cálculo para administrar un proyecto que tiene muchas áreas de marketing o de contacto con el público. Pueden hacer un seguimiento de las publicaciones en las redes sociales, investigación de mercado y tipos de publicidad con las categorías integradas en la pantalla. Además, la pantalla incluye representación visuales de las distintas fases, de modo que podían asignar tiempo a las tareas de marketing según corresponda. Podrían usar esta pantalla para hacer un seguimiento de las publicidades en las redes sociales
fueran más éxitos o para coordinar contenido en las distintas plataformas. Si quieren hacer un seguimiento de un proyecto completo, como el lanzamiento de un producto, pueden usar esta hoja de cálculo llamado cronograma de un proyecto. En esta imagen vemos la pantalla cronograma de un proyecto. Al igual que la anterior, incluye un cronograma visual que queremos a la derecha. También tiene secciones en las que se establece el ciclo de vida de cronograma de lanzamiento de un producto. Esta pantalla permite insertar el plan de proyecto como parte del proceso completo y ofrece una estructura para el proyecto, lo cual incluso nos recuerda que hagamos una reunión en formato una vez concluido el proyecto para analizar cómo salió todo. Para los proyectos más relacionados con presupuestos y datos, podrían usar la hoja de cálculo llamado seguimiento de un proyecto, como la que vemos en este diapositivo. Incluye columnas para costas y tiempos estimados y tiene una columna integrada para hacer un seguimiento de la prioridad de una tarea con una útil lista desplegable. Pueden usar estas funciones en la hoja de cálculo como fórmulas para horas y propuestos consumidos y hacer un seguimiento de los gastos de un proyecto. Por último, en un diagrama de Gantt, como el de la pantalla llamado diagrama de Gantt, que vemos en esta diapositiva, se combina muchos de estos elementos. Se trata de un herramienta que organiza tareas por fecha. Los diagramas de Gantt son útiles para mostrar las relaciones que existen en las diferentes partes móviles de un proyecto. Este también muestra distintas responsabilidades. Podría ayudarnos a administrar un proyecto con varios colaboradores. Fíjense que esto incluye un formato como un código de colores al medio. Esas celdas cambian de color según el avance del proyecto. Una tarea completa es gris brillante, pero las que están en curso son más claras. De este modo podríamos ver al instante cuántos hemos avanzado en cada tarea. Esta herramienta se llama formato condicional y les mostraré cómo usar en la segunda parte de esta tarea. Todas estas pantallas tienen partes similares y se pueden editar según las necesidades de cada uno. Posiblemente cada pantalla incluye la siguiente información: estado del proyecto, prioridad, fechas de inicio y finalización o plazos. Es probable que al principio sean las fechas previstas, lo cual está bien. Responsabilidad de la tarea. El tipo de controlador de seguimiento de proyecto se usa depende de las preferencias personales y del tipo de proyecto en el que estamos trabajando. En esta sección de tallar haremos un controlador de seguimiento a modo de ejemplo a partir de una hoja de cálculo en blanco nuevo. Primero, repasaremos algunos puntos básicos sobre las hojas de cálculo. Luego, les mostraré algunos elementos de estas hojas que pueden usar para administrar un proyecto, como, por ejemplo, los siguientes. Aplicar formatos a celdas para que el controlador de seguimiento esté ordenado y sea coherente. Agrupar columnas y filas. Agregar una columna de casillas.
Pueden crear su propio controlador de seguimiento para todos estos elementos, independientemente de la etapa en la que se encuentra el proyecto. Hoy haremos un controlador personalizado de seguimiento para un proyecto de clases a modo de ejemplo. En las imágenes de la diapositiva vemos la pantalla de la computadora de un usuario mientras este crea una pantalla nueva en blanco y le coloca un nombre. En el ejemplo, vamos a abrir un restaurante de comida orgánico, al que llamamos Batch. Usar este ejemplo a medida que desarrollamos el controlador, pero pueden aplicar estas habilidades y estos conceptos en cualquier Perdón. A ver. ¿Lo puede ver, no? A ver. No. La presentación. Okay. Es posible. Sí. Es posible que se vaya del videoconferencia y luego regrese, porque hay unas veces que nomás es eso, pero si regresa y todavía no lo puede ver, vamos a ver qué está pasando, ¿ok? Señor Madrid, ¿lo puede ver usted? Y yo veo perfecto. Okay. Everything is okay. I can see everything. It's okay. Thanks. Sí, Carmen, si quiere, espero unos minutos hasta que regrese, pero váyase del videoconferencia y luego regrese de nuevo, ¿ok? Y te espero, Carmen. Y si no, Carmen, también esto lo vamos a poner en nuestro YouTube. Si lo quería ver así ya recordar, también puede ver eso a rato. Okay. Voy a empezar de nuevo. Okay. Yo puedo crear un formato en Google Docs. Sí. Que puede hacer un survey, una encuesta y enviarla a un grupo de WhatsApp. So, con eso puede usar Google Forms. Y eso también es uno de los, si busca en su menú de Google, como le enseñé para acceder a su Google Drive, puede usar esos Google Forms y luego lo puedes enviar en email o un correo electrónico, o lo puedes hacer que... ¿Mande? ¿A un grupo de WhatsApp? Sí, sí, puedes mandarlo, enviar, tiene un, no me puedo recordar ahorita, y también tenemos más videos, pienso también en Google Forms, pero si no, señor Henry, también le puedo ayudar después del taller de hoy, ¿ok? Perfecto, gracias. Ok, hablamos después, ok, voy a empezar de nuevo. Primero, abrimos una hoja de cálculo nuevo en blanco y les pondríamos un título. Hagan clic en un nuevo, luego selecciona Google Sheets y hoja de cálculo en blanco. Se abre la hoja de cálculo en blanco. Ahora debemos cambiarle el nombre para ello. Hacen clic en las palabras hoja de cálculo sin título en el extremo superior izquierda y escriben el nuevo título. Denle un nombre que podrían encontrar fácilmente en Google Drive. En este caso le he puesto el nombre del restaurante. Podrían usar otras palabras que corresponden al proyecto, como controlar
controlador de seguimiento de planificación de la boda. Usan la primera fila de la hoja de cálculo para organizar la información que contiene. De este modo, podrían echar un vistazo a la hoja para compartir cómo van las cosas. Para comenzar, incluyen algunas categorías básicas como encabezados de las columnas. Comienzan con las tareas. En el GIF de la derecha, vemos a un usuario que crea una columna para las tareas. Luego incluye 5 tareas. Ahora enumeren al menos 5 tareas que deben hacer para este proyecto a fin de alcanzar sus metas y cumplir sus propuestos. No hay problema si ahora estas tareas no están en orden. Hablaremos más tarde cómo organizarlas. Enumerar estas tareas puede ayudar a desglosar el proyecto en componentes grandes y luego más pequeñas. Ahora, etiquetemos los columnas para poder definir cuánto dura un proyecto. Creen encabezados de la columna para la fecha de inicio y de finalización del proyecto. En el GIF de la derecha vemos a un usuario que creó 2 encabezados de la columna nueva, fecha de inicio y fecha de finalización. Luego registra las fechas para que coincidan las tareas y que ya están incluidas. Ingresen las fechas en las que prevén comenzar y finalizar cada tarea. También pueden aplicar formatos a estas columnas para que todas las fechas se vean iguales. En las imágenes de la diapositiva vemos en números a las que les aplica formato de fechas. Para ello, primero resaltan las celdas que contienen fechas, abren el menú de formato y escogen el número y fecha. También pueden cambiar el formato de la fecha. Cuando escriben en las columnas fecha de inicio o fecha de finalización, este formato será siempre uniforme. Ahora creemos 2 columnas más. En el GIF de la derecha vemos a un usuario que creó dos encabezados de columna nuevos, responsabilidades y notas. Primero agregamos un encabezado para la responsabilidad de la tarea, la persona a cargo y un área de descripción para registrar información adicional. Estas categorías son los aspectos más importantes del proyecto que podían actualizar y hacer un seguimiento. Para que esta hoja de cálculo sea más fácil de leer, aplicarán negrita a la primera fila. Pueden crear encabezados para cualquier otro dato al que deben hacer un seguimiento durante el proyecto. El controlador de seguimiento de proyecto contiene algunas tareas, pero según el tamaño y el propósito del proyecto, podría tener miles de tareas. Para facilitar la navegación de una hoja de cálculo que tiene muchos datos, deben inmovilizar las filas superiores. Inmovilizar una fila o columna les permite mantener visible determinada información. En las imágenes de la diapositiva vemos los pasos para inmovilizar una fila. Primero, selecciona toda la fila. Luego abrimos el menú Ver y escoge las opciones Inmovilizar y una fila.
Si incluyen filas de encabezados adicionales, como ocurre en algunas de las plantillas, deben inmovilizar secciones de filas superiores. Ahora, los encabezados permanecerán visibles a medida que se desplacen hacia abajo. Pueden descartar incluso más esta fila de encabezado si le agregan formato como texto en negrita y un color de fondo. En el GIF de este diapositivo vemos un usuario que aplica negrito al texto y agrega un color de relleno. Selecciona la primera fila, luego apliquen negrito. Ahora agregan un color de relleno que la distinta visualmente de las filas que contienen las tareas. Si lo desean, también pueden agregar el texto para que la hoja de cálculo sea más fácil de leer. Excelente. Acabamos de enumerar las tareas en el orden en los que vieron a la meta, pero a partir de aquí tal vez quieren agruparlos en distintas categorías. Por ejemplo, si trabajan en un proceso de varias etapas, como abrir un restaurante, quizás tengan varias tareas relacionadas. Si necesitan hallar un lugar, pedir un préstamo y encargar un cartel, podrían agrupar todas esas categorías en la categoría organizar el lugar. Podrían agrupar otras tareas como entrevistar chefs, hacer una lista de compras, en una categoría como desarrollar el menú. Agrupar tareas de esta manera podría facilitar su priorización. En el GIF de la derecha vemos a un usuario que mueva las filas de hoja de cálculo. Comienzan por ordenar las tareas. Para ver las tareas en orden en que debemos hacerlas, hay que mover las filas. Primero, hacemos doble clic en una fila hasta que veamos el icono pequeño de mano que indica que hemos agarrar la fila. Luego movimos hacia arriba o hacia abajo al lugar donde queremos dejarla. En este caso, formemos las filas para agrupar las tareas. A medida que los movamos, veremos una línea horizontal que nos permite saber dónde soltarlas. Ahora las tareas tienen un orden lógico. Luego veremos cómo facilitar su manejo. Tal vez quieren concentrarle en alguna de ellas en particular. Volvamos al ejemplo del restaurante. Tal vez quieren concentrar en organizar el local antes de pensar en el menú. O quizás quieren terminar tareas de estos dos hitos, pero podrían querer concentrar en varios al mismo tiempo. Otra herramienta que puede ayudar a integrar rápidamente el controlador de seguimiento es la agrupación de filas. En el GIF vemos a un usuario que agrega filas nuevas, escribe los títulos de las categorías en las filas y les aplica formato. Primero, agregan filas nuevas entre las tareas para explicar sus categorías. Por ejemplo, si el proyecto es una búsqueda de empleo, podrían agrupar tareas como enviar un currículum de empleo a un asesor de carrera profesional. Revisará el currículum de empleo en una categoría llamada poner a punto el currículum de empleo. Para descartar los encabezados de estas categorías, agreguen formato al texto y un color de relleno. Fíjense que es más fácil echar un vistazo a la hoja de cálculo y
comprender la relación que existe entre las tareas. Usemos otro herramienta para que sea más fácil leer y usar la hoja de cálculo. Ya creamos las categorías para las tareas. Ahora agrupamos las tareas en esta fila. En el GIF vemos a un usuario que seleccionó varias filas con tareas relacionadas. Selecciona las filas que contiene las tareas en el mismo grupo. Para seleccionar varias filas de una vez, mantengan pulsa al tecla Shift mientras hacen clic en el número de fila. Luego hagan clic derecho con el mouse y eligen la opción Agrupar filas. Aparece un icono que les permita obturar rápidamente las filas o expandirlas para ver todos los detalles útiles que contienen. Con todas estas herramientas, la hoja de cálculo se ve uniforme y es fácil de leer. Si otras personas también la usan para hacer un seguimiento de las tareas, eso también es especial importante. Para quedarnos tranquilos cuando hayamos concluido una tarea, podemos agregar una columna de casilla. Podemos usar casillas como aviso para nosotros mismos o para cualquier otra persona que use el controlado de seguimiento de que ya alguien se está encargado de una tarea. Pero agregamos una columna nueva llamada completa. En el GIF vemos a un usuario que completa los pasos para agregar el columna. Selecciona una fila abierta. Ahora agregan una columna de casillas para hacer un seguimiento de la finalización de la tarea. Para ello, selecciona la fila donde desean que aparezcan las casillas. Luego abren el menú Insertar desde la barra de tareas y escogen la opción casilla. Etiqueten la primera fila como completa. Ya hemos hecho referencia a las primeras dos partes de la administración del proyecto, cómo planificar un proyecto desde el inicio y cómo hacer un seguimiento en sus transcursos. Sin embargo, también tendrán a cargo otras personas y tal vez también necesitan compartir los resultados con los interesados y inversores. Comenzamos a compartir cuando se inicia el proyecto. Trabajan con el equipo para desarrollar los proyectos. Los metas y los hitos de proyectos permiten que se siente más comprometido con el proceso y pueden aportar ideas excelentes. Cuando los miembros del equipo ayudan a crear tareas y definir plazos, es más probable que hagan aportes durante el proceso, que se siente parte y que asuma más responsabilidad en la relación de las tareas. Incluso si ustedes desarrollan el plan de proyecto y asignan las tareas, es importante comunicarlas frecuentemente con el equipo. La colaboración digital es sencilla con Google Docs, Google Sheets y Google Slides. En la última sección detallar, vemos cómo compartir un documento, una hoja de cálculo y comentarios rápidamente. Para comenzar a colaborar digitalmente con los miembros del equipo, otorguemos acceso a los archivos importantes. Pueden compartir cualquier documento, hoja de cálculo o presentación de Google con otras personas, además de decidir qué pueden hacer con ellos. En este diapositivo vemos cómo compartir un controlador de seguimientos de proyectos con un compañero de equipo. Primero, hacen clic en compartir. Luego, escribimos la dirección
de correo electrónico de la persona. Si queremos que solo vea el avance del proyecto, podríamos dar acceso del lector. Es posible que los inversores o los interesados solo necesitan poder ver y agregar comentarios. Si quieren que un compañero de equipo actualice la hoja con el avance, es posible que necesita acceso de edición. Cuando comparten el documento, ustedes y el equipo podrían colaborar digitalmente al mismo tiempo en el proyecto. Abren una hoja de cálculo en sus propias computadoras o diapositivos y podían editar simultáneamente desde cualquier lugar del mundo. Usar comentarios en el controlador de seguimiento del proyecto es otra forma de dar información al equipo sobre la meta general. En el GIF vemos a un usuario que selecciona una celda en el controlador. Insertar un comentario, escribir un mensaje corta y menciona a una compañera del equipo. Luego le asigna el comentario. Para agregar un comentario, selecciona el lugar donde desean que éste aparezca. Escribándolo. Si desean dirigir un comentario o una pregunta directamente a un miembro del equipo, agreguen el signo más antes de su nombre y luego escriben el comentario. Estar en contacto con el equipo, incluso brevemente, puede ayudar a prever posibles problemas y a ajustar el cronograma según corresponde. En la imagen de la diapositiva vemos un controlador de seguimiento completo hecho una hoja de cálculo de Google Sheets. A medida que el proyecto crezca, también la aura de la hoja de cálculo. Pueden usar este controlador como centro de planificación donde el equipo puede acceder para poder comunicarse y hacer un seguimiento de varias tareas. También pueden darse en cuenta de las metas, los objetivos y los hitos cambian a medida que avancen el proyecto. Se puede actualizar el plan de proyecto digital en cualquier momento, desde cualquier diapositivo, para que esté vigente y completo. En este taller nos concentramos en 3 fases principales de administración de proyectos: planificar, hacer un seguimiento y compartir. Conocimos más detalles mediante un controlador de seguimiento que hicimos de una hoja de cálculo, al que podemos personalizar con tareas agrupadas, menús disponibles y colaboración, y compartir archivos para colaborar con otras personas. Hay muchas otras herramientas digitales que nos ayudan a administrar proyectos. Ya hemos mencionado las plantillas de planes de proyectos disponibles en Google Docs. También podían crear una presentación de actualización de estado en Google Slides para mantener informado a los interesados. Cada uno de estos programas tiene muchas más plantillas que podían explorar para distintos tipos de proyectos personales y profesionales. Si quieren seguir aprendiendo sobre el controlador de seguimientos, pueden hacer la segunda parte de este taller. Haz un seguimiento de tu proyecto con Google Sheets. Hoy hemos embarcado mucha información. Hablemos de lo que deben hacer a continuación. Grow with Google es una iniciativa que prepara a las personas para trabajar, encontrar trabajo y hacer crecer sus empresas.
Quienes buscan trabajo pueden desarrollar sus habilidades para buscar nuevos trabajos y avancen en sus carreras. Las maestras pueden aprender a incorporar la última tecnología tanto dentro como fuera de la clase. Los propietarios de pequeñas empresas pueden desarrollar sus presencias en líneas y encontrar nuevos clientes. Las empresas nuevas pueden aprender a darse sus ideas y la visibilidad que necesitan para lograr el éxito. Los desarrolladores pueden perfeccionar sus habilidades y adquirir otras. Para obtener más información, visitan google.com/grow. Muchas gracias por asistir al taller de hoy. Valoramos mucho sus comentarios y gracias de nuevo.